Muy bien, hermano, así como está de pie, le invito que abra su Biblia, seguramente ya la abrió en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy entramos en el capítulo 2 de esta hermosa carta que venimos exponiendo, versículo a versículo. Y entramos en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro. Y vamos a leer, dice la palabra de nuestro Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén, hasta ahí. Esos son los 3 versículos que vamos a leer y le invito que, si usted desea sentarse, pueda hacerlo. Anteriormente estuvimos viendo que Pedro les muestra o les habló a su audiencia que él quería que supieran ellos que su salvación debía tener evidencias. Debía haber evidencias de su salvación, debía haber evidencias de su nuevo nacimiento, de haber sido transformados. Y la evidencia principal que él les mostró que debe haber en ellos era el amor, vimos. Ahora Pedro pasa a decirles a estos hermanos que como ellos han nacido de nuevo y han nacido por medio de la palabra del Señor para amarse unos a otros, ahora ellos deben desear esa palabra por la cual han nacido de nuevo, dejando ciertos pecados que afectan de alguna manera el amor entre hermanos y también afecta ese deseo por la palabra del Señor. Y también nos va a decir que es a través de esa palabra que los creyentes van a poder crecer. Y por último nos va a mostrar que lo que nos debe motivar a desear esa palabra debe ser la bondad del Señor, que ya han experimentado ellos y que si nosotros somos creyentes ya hemos experimentado. Así que en esta mañana he dividido nuestro mensaje en 4 puntos. En primer lugar vamos a ver el mandato, en segundo lugar vamos a ver los obstáculos, en tercer lugar vamos a ver el resultado y en cuarto lugar vamos a ver la motivación. Versículo 2, comienza ahí Pedro diciéndole a los hermanos que deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Me gusta más bien cómo lo traduce la Biblia de las Américas, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Ya hace un énfasis en la palabra de Dios y esto nos lleva a nuestro primer punto. Nuestro primer punto es el mandato que Pedro le da a los hermanos, que es desead la palabra de Dios, desead la leche pura de la palabra. ¿Y el mandato cuál es? Desead. Es un imperativo. Aquí no hay una sugerencia de Pedro a su audiencia. Pedro no le está diciendo si a ustedes les parece, pueden desearla. Si a ustedes les gusta, pueden desearla. Si a ustedes les conviene, pueden desearla. Es un mandamiento, es un mandato y le está diciendo que ellos deben desear la palabra. Así que si hoy nos encontramos en este lugar con poco apetito por la palabra de Dios, Dios nos ordena que debemos, como creyentes, si decimos y somos creyentes, comenzar a desear más la palabra de Dios, la leche que nos va a alimentar, la leche de la palabra. Y esta palabra desead transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseamos con tal intensidad que no hay nada en este mundo que sea capaz de calmar ese apetito. Es un deseo intenso. Se trata de algo que nosotros vemos como la necesidad más importante, la necesidad primordial de nuestra vida, tan necesaria para nuestra vida que si no la tenemos podemos morir, que si no la tenemos, podríamos decir como el aire que respiramos, podríamos morir, como el alimento diario que nosotros consumimos. Es algo vital, sumamente importante, necesario para nuestras vidas. Y es de ahí que sale esta comparación que
Pedro le dice a su audiencia que deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Debemos desear la palabra de Dios, así como los niños desean la leche de sus mamás. Los niños desean la leche de su mamá, los bebés principalmente. ¿No es así? ¿Cuántos de aquí conocemos niños, bebés? Los que somos papás, o algunos de ustedes han sido tíos o abuelos, saben lo que es un bebé. No hay otra cosa que esos niños requieran cuando tienen hambre que sea la leche de su mamá. Dependen de ella. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño tiene hambre? Llora. ¿No es así? Grita. Desesperadamente comienza a llorar como si fuera que el mundo se está por terminar. Y uno le dice, ¿qué te pasa? O aquello cuando fuimos papá primerizo. Se está por morir, mi hijo. Pero no. O se hizo y hay que cambiar el pañal o hay que darle el alimento. Porque lo necesita. Porque lo requiere. Y por eso está llorando. Porque quiere ese alimento. Porque depende de ese alimento. Porque si no tiene ese alimento, va a morir. Lo necesita. Y no hay manera de callarlo. Solamente lo puedes callar cuando su mamá le da el pecho. Tú le puedes ofrecer un peluche gigante, inmenso. Toma mi bebé. Pero él no le va a dar atención porque él quiere la leche. Él desea la leche que su mamá le puede dar. ¿O a usted le ha pasado alguna vez? A las 3 de la madrugada se levanta, se despierta, lo ve a los gritos. ¡Uah! Y ahí nos despertamos los papás. ¿Qué le pasó? Se está muriendo. Son las 3 de la madrugada. Entonces le decimos, mirá, mi amor, papá tiene que trabajar, a las 5:30 se tiene que levantar. ¿Por qué no dormís? Después yo te doy la leche. ¿Y qué hacen en ese momento? Ah, bueno, mamá, está bien, yo voy a dormir. No. Lo que ellos hacen es gritar desesperadamente porque necesitan esa leche. No le importa si la mamá tuvo cesárea, si la mamá tiene 8 o 10 puntos. No le importa si la mamá dice, mirá, hijito, me duele la operación. No le importa. Él desea de manera ferviente ese alimento que lo sostiene. Y es esa la analogía que nos está presentando acá Pedro. La manera en que nosotros como cristianos, que hemos nacido de nuevo, no que seamos bebés, sino que hemos nacido de nuevo, debemos tener ese deseo ferviente, que nada en este mundo nos puede satisfacer, solo la palabra de Dios, ese deseo por el alimento. Y encontramos muchos versículos en las Escrituras que nos hablan de este deseo, ejemplos de este deseo en hombres. Por ejemplo, en el Salmo 19, versículo 10, ahí el salmista hablando de la palabra de Dios dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. La palabra es más deseable que todo el oro que me puedan ofrecer. Es lo que yo deseo más en este mundo, dice el salmista. Y luego en el Salmo 119, he tomado 3 versículos solamente, pero si usted luego busca allí en su Biblia y lo lee, va a encontrar muchos versículos que hablan de este hombre que tiene un deseo por la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y la desea de una manera ferviente. El Salmo 119, versículo 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Tus juicios es un sinónimo de tu palabra, de su ley. Está quebrantada mi alma de desear tu palabra. Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el mismo capítulo 119, versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos, porque deseaba tu palabra, Señor. Dice aquí el salmista. Esa es la expresión de un hombre que desea la palabra de Dios, como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. Pero obviamente esto, hermano, es imposible hacerlo en nuestras fuerzas, si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que debemos reconocer nuestra incapacidad
nuestra impotencia y depender del Espíritu de Dios, depender del Señor y clamarle que nos pueda ayudar. Pero también nosotros, cada uno de nosotros, apartar un tiempo diario para estar con la palabra de nuestro Dios. Porque eso es lo que implica el deseo, el buscar, el leer, el meditar, el estudiar la palabra de nuestro Dios. Disponer un tiempo, disponerlo. No digamos nunca, bueno, luego hago el tiempo. Primero establece un tiempo para estar a solas con Dios, con su palabra. Establécelo. Dispone un tiempo para buscar al Señor a través de su palabra. Busca tener ese tiempo, apártalo. Prepara ese tiempo para estar a solas con el Señor y con su palabra. Entonces, ya que nacimos por la palabra, hemos visto, ahora en esta nueva vida debemos ser alimentados y debemos desear esa palabra que nos ha dado una nueva vida. Debemos desearla como un niño recién nacido. Pero en ese deseo va a haber obstáculos que van a estorbar ese apetito. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que son los obstáculos. Los obstáculos son los pecados. Y dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead. Nacieron por la palabra, deseen esa palabra, pero ahora hay algo que tienen que hacer. Y lo que tenemos que hacer, dice Pedro, es desechar esos pecados. Y desechar tiene la idea de quitarnos algo de encima, como cuando nos quitamos ropa sucia. Pero no ropa manchada por tierra, por mugre, por algo repugnante que no podemos tolerar, que tiene un olor repugnante y que lo primero que deseamos es quitarnos esa ropa. Esa es la idea. Y es una acción enérgica, es una acción determinante que debemos tomar con estos pecados. Desechemos todos esos pecados que están entorpeciendo entonces nuestro deseo por la palabra del Señor. Porque una de las cosas que hace la palabra, obviamente, es confrontarnos con estos pecados. Para que los reconozcamos y para que nos arrepintamos y nos volvamos si estamos cometiendo estos pecados. Pero algo distinto ocurre si nosotros estamos fomentando estos pecados en nuestras vidas. Porque si lo estamos fomentando, en vez de desear la palabra, no nos vamos a querer acercar a la palabra. No nos vamos a querer acercar a la palabra si estamos fomentando estos pecados en nuestras vidas. Por eso es que Pedro está diciendo que no solamente debemos desear la palabra por la cual nacimos de nuevo, sino que hay algo que debemos desechar de nuestras vidas. Y es interesante aquí notar que son pecados que tienen que ver con el amor entre hermanos, justamente de lo que vimos anteriormente. Pedro nos dijo que purificamos nuestros corazones para poder amarnos unos a otros. ¿No es así? Él no nos está dando aquí una lista completa de pecados, sino que se está enfocando en pecados que afectan la unidad y el amor en la iglesia, entre hermanos. Y lo primero que él dice es, desechen toda malicia. No dice desechen alguna malicia, desechen todo tipo y toda especie de malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es una actitud de mala voluntad contra otra persona, buscando hacerle daño. ¿Cuándo nos damos cuenta de la malicia? Cuando comenzamos a decir, sí, vos me vas a respetar a mí. Ahora vas a ver. Ahí comenzamos a notar la malicia en nuestros corazones. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo que nosotros debemos desechar. Lo segundo que debemos desechar es el engaño. El querer sacar ventaja de otro con astucia, engañándole. Lo tercero que debemos desechar es la hipocresía. La hipocresía es mostrar algo que no somos. El hipócrita es un actor, muestra que es alguien que en realidad no es. Alguien que se esconde detrás de una careta, queriendo demostrar algo que no es,
aparentar algo que no es, aparentar que está interesado por el hermano, pero que simplemente está buscando un beneficio, sacar ventaja de un hermano. Esa es una persona hipócrita. En cuarto lugar, dice, desechen la envidia. Es el descontento que sentimos cuando vemos que a otras personas le va bien. Cuando otro tiene lo que yo quiero, pero no lo puedo tener. Y quisiera tener eso, pero él lo tiene y yo no lo tengo. Entonces estoy enojado, me siento mal. Estoy envidiándole, deseando eso. No sé si usted ha escuchado alguna vez esta historia de un hombre que había encontrado la lámpara de Aladino. Y salió el mago, el genio de la lámpara, y le dijo a este hombre, mira, yo no te voy a cumplir 3 deseos, yo te voy a cumplir un solo deseo. Pero de lo que tú me pidas, te advierto, yo le voy a dar el doble a tu vecino. Entonces dice el hombre, si yo te pido $1.000.000, le vas a dar 2 millones a mi vecino. Este hombre no amaba mucho a su vecino. Sí, le dice el genio. Si tú me pides 1 millón para ti, yo a él le voy a dar 2 millones. Bueno, déjame pensarlo entonces, le dice esta persona. Al rato lo llama al genio y le dice, déjame ciego de un ojo. Déjame ciego de un ojo. Esa es la envidia, hermanos. Ahí se nota la maldad, la malicia. Porque todos estos pecados que Pedro está describiendo son como una cadena. Están entrelazados unos con otros. La malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia. Y por último, Pedro dice, desechen la difamación. La difamación es hablar mal de otros falsamente. Hablar falsamente de otra persona buscando dañar la reputación de esa persona. Podríamos resumir todos estos pecados y decir que Pedro les está diciendo a estos hermanos, no actúen de ninguna manera que sea contraria al amor entre hermanos, al amor fraternal, porque eso va a afectar no solamente ese amor entre hermanos, sino que también va a afectar su deseo por la palabra. Así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la palabra, es la palabra el remedio que puede ayudarnos a desechar estos pecados. Recuerdo una frase que no sé quién la dijo, que me viene ahora a la mente, que es que si tú estás cerca de este libro te va a alejar del pecado. Pero si tú estás cerca del pecado, el pecado te va a alejar de este libro. Y es cierto, hermano. Es cierto, y es lo que Pedro nos está diciendo. Ahora, ¿qué sucederá si en dependencia del Espíritu Santo luchamos por desechar de nuestras vidas estos pecados que Pedro nos manda a desechar en el versículo 1, mientras nos alimentamos y deseamos la palabra de Dios? ¿Qué va a suceder si nosotros nos alimentamos de la palabra y desechamos estos pecados? Y esto nos lleva al tercer punto, que es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado de esto es el crecimiento. El crecimiento espiritual, el crecimiento de nuestra santificación. Versículo 2, al final del versículo 2, Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos sabemos que cuando nace un niño, nace una nueva vida. Luego de que nace, es lo que todos esperamos, es que ese niño que ha nacido va a comenzar ¿a qué? A crecer, ¿no es así? Lo mismo ocurre, lo mismo espera el Señor de nosotros, lo mismo esperaba Pedro de su audiencia, que si han nacido de nuevo, como vimos, comiencen a crecer, comiencen a crecer. Todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, ahora debe crecer, debe crecer.
Dios tenía un propósito en mente cuando nos escogió, hermanos. Tenía un propósito. Y no es que en este mundo nos vaya bien, seamos exitosos. Eso es, creo, añadidura quizás. Dios tenía un propósito principal cuando nos escogió, que es en que nosotros avancemos hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Formar en tu vida y en mi vida la imagen de Cristo. Y con esto quiero decir que el propósito de Dios para nosotros es formar el carácter de Cristo. Que las personas puedan ver en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana. Y Romanos capítulo 8, versículo 29, un texto que conocemos mucho. Dice allí el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para algo. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. Ese es el propósito de nuestra salvación. Ese es el propósito de nuestro Dios, conformarnos a la imagen de Cristo. Y es más, Pedro, en su segunda carta, escribiéndole a los hermanos, le dice al final de esa carta, en el capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este creced también es un mandamiento, es una orden. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ningún creyente, hermanos, puede darse el lujo de no alimentarse de la palabra de Dios, así como ningún bebé puede dejar de alimentarse de la leche de su mamá. La nueva vida en Cristo comenzó con la palabra. Nacimos por medio de la palabra, vimos. Nacimos a través de la palabra de Dios. Fue la semilla que Dios sembró en nuestros corazones. Nacimos a través de la palabra. La palabra nos sostiene. Crecemos por la palabra. Y no existe otro medio que pueda traer crecimiento a nuestras vidas que no sea este libro, que no sea la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué debe impulsarnos a nosotros a desear esta palabra? Desear crecer y desechar estos pecados. Y la motivación es la bondad del Señor, que es nuestro último punto. Lo que nos debe motivar es que hemos experimentado, si somos creyentes, la bondad de Dios. Esa debe ser la motivación en nuestras vidas. Mira el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y este texto podría ser traducido mayormente o de una mejor manera, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya habéis gustado lo bueno que es Dios. Ya habéis experimentado en tu vida, mi hermano, que Dios es bueno. Ya lo habéis experimentado. Esa debe ser la motivación principal en tu vida para desear la palabra, para desear crecer, para desechar todo y cada uno de los pecados que entorpecen ese deseo por la palabra. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar nosotros saboreamos esa bondad de Dios? ¿Dónde fue que nosotros nos enteramos que Dios era bueno y que nos eligió para salvarnos? ¿Dónde nosotros nos habíamos enterado que habíamos ofendido a un Dios santo a través de nuestros pecados? ¿Dónde fue que nosotros nos enteramos que Él por su gracia y por su misericordia envió a su Hijo a pagar por cada uno de nuestros pecados, a vivir en este mundo de manera perfecta y a resucitar? ¿Dónde fue que nosotros nos enteramos de esto? En la palabra. Ya hemos gustado esa gracia, esa bondad. Su palabra nos ha revelado y nos ha mostrado que Dios es bueno, que Él nos ha salvado, que Él nos ha escogido, que Él nos ha perdonado. Ahora esa debe ser la motivación para que busquemos más de esa bondad, para que queramos experimentar más de esa gracia que nos lleve a crecer,
anhelar esa palabra aún más, porque es poderosa, porque cambia vidas y transforma corazones. Esa es la motivación principal, debería ser la motivación principal en nuestras vidas. Entonces hemos visto que anhelando la palabra del Señor debemos desechar el pecado. Y a través de esta palabra es que vamos a crecer. Y lo que nos debe motivar a esto es la bondad de nuestro gran Dios que nos ha salvado. Ahora la pregunta es, si no estamos creciendo en nuestra vida, si tú no estás creciendo en tu vida, ¿por qué no estás creciendo? Si no estás deseando esta palabra así como los niños, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no la estamos deseando de esa manera? Apasionadamente. ¿Por qué? ¿Qué estamos deseando más que esta palabra? ¿Estamos desechando los pecados en nuestras vidas o lo estamos fomentando? ¿O son los bebés que tenemos en nuestra mano? La envidia, la hipocresía, y les damos de comer y les hacemos que sigan creciendo en nuestras vidas. ¿Los estamos desechando? Cuando un bebé nace, dijimos que se alimenta. Y lo que todo papá espera y toda persona espera es que ese bebé crezca. Ahora, si ese bebé no se alimenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá, cuando nos damos cuenta que nuestro bebé no se alimenta? ¿Tú estás tranquilo? Dice, bueno, no pasa nada. Tú te preocupas. Algo está pasando con este bebé que no quiere comer. Cuando ese bebé no crece, tú te preocupas. ¿Qué está pasando que este bebé no está creciendo? Ahora deberíamos preguntarnos nosotros, ¿qué pasa que no estamos deseando la palabra del Señor? ¿Qué pasa que no estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa que nuestro carácter no está cambiando? Debería preocuparnos, mis hermanos, si nuestro carácter no está siendo cambiado. Primero nos deberíamos preguntar si tenemos vida. Porque si tú tienes un bebé que no se mueve, que no respira, que no come y que no crece, ese bebé está muerto. Mi hermano, si tú no tienes deseo por la palabra, si tú no estás desechando el pecado, si tú no estás creciendo, deberías preguntarte si tienes vida primero. ¿Tienes vida? ¿Has nacido de nuevo? Ahora, si has nacido de nuevo, deberías comenzar a trabajar en tu vida. Primeramente, arrepentirte, reconocer tu maldad delante del Señor y comenzar este proceso que nos ha descrito Pedro para crecer. Desear su palabra, desechar el pecado. El resultado de eso va a ser que vamos a crecer y lo que nos va a motivar a hacer eso, que nos debería motivar, es la bondad de nuestro Dios, porque queremos más de esa bondad. Queremos experimentar más de esa gracia. Queremos experimentar más de ese Dios bueno a través de nuestro crecimiento. Así que, mis hermanos, que nos podamos ir con eso en mente en esta mañana. Y si tú estás en este lugar y te das cuenta, dices, yo no tengo vida, yo estoy muerto, hay esperanza para ti. Porque Cristo vino a dar vida. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y para ti hay vida si vienes a Cristo arrepentido de todos tus pecados. Y te lo puedo asegurar que si vienes a Él, te va a dar vida, va a cambiar tu vida y te va a llevar por este proceso, a desear la palabra, a desechar el pecado y a crecer, a experimentar esa gracia y esa bondad que tiene nuestro Dios. Oramos y damos gracias al Señor. Gracias, Señor.
Muchas gracias por tu palabra. Nos desafía, nos confronta y nos fortalece. Señor, que nos